Entonces, ¿cuáles son las dos grandes ideas de este curso? Entonces, este curso tiene dos grandes ideas. Una, la que tiene que ver con el paradigma funcional para resolver problemas, y otra, la que tiene que ver con el paradigma concurrente para resolver problemas. En un sentido amplio, programar funcionalmente significa programar funciones e invocarlas. Programar funcionalmente es programar funciones e invocarlas. De hecho, ustedes ya lo saben hacer en Python, en Java, en C++, crear funciones, invocarlas y esas cosas. Entonces, en ese sentido, una función es, en nuestro paradigma, un valor que puede ser producido, consumido y compuesto. Por ahora, para ustedes las funciones han sido como la manera de hilvanar algoritmos y cosas así, pero no han visto las funciones como un dato. Y eso es una de las características más importantes de la programación funcional. Las funciones son datos, como los números. Para ustedes los números sí son datos. Los datos se suman, se restan, se multiplican, pero las funciones se definen. Resulta que las funciones también se pasan por parámetros, también se devuelven como resultado de un procedimiento, una función, también se consumen, también son datos. Y ese es el cambio cuando uno hace programación funcional, es que las funciones son el elemento principal y son datos. Así como son datos que se puede, con los que se hacen cosas, con los que se programa, pero son datos. Y ese es el principal, digamos, la principal característica de la programación funcional. En un sentido más restringido, programar funcionalmente significa programar sin variables mutables, ni asignación, ni estructuras de control. Es decir, en la programación funcional pura no hay variables mutables, no hay eso de que usted una variable le puso el valor 5 y luego le pone 4 y luego le pone 3 y luego le pone 2 y luego le pone 1. No, no puede cambiar el valor de una variable. O sea, las variables, una vez obtienen un valor, no cambian. Se llaman variables inmutables. Se llaman variables porque pueden tener cualquier valor adentro. Pero una vez tienen un valor, no cambian. Entonces, en ese sentido, no son variables que yo le pueda estar cambiando el valor. Pero son variables en el sentido que pueden obtener cualquier valor y pueden tener cualquier valor guardado en ellas. Pero una vez tienen un valor guardado en ellas, no cambian. Y tampoco entonces existe entonces el concepto de asignación, sino hay que cambiar el valor a las variables para que la asignación. La asignación es la que sirve para un X que tenía 5, ponerle a X ahora asigne 4, a X asigne 3. Pero aquí no hacemos eso, entonces no usamos la asignación. Y entonces va a parecer extraño, ¿cómo hace uno para programar sin asignar? ¿Cierto? Puede parecerles extraño, pero van a ver con el tiempo que no es extraño, simplemente es, es más limpia la programación cuando la asignación no existe. Cuando la asignación existe, hay un tema que se daña, que se llama la transparencia referencial, y que es que usted puede reemplazar iguales por iguales, y esa es una cosa que daña el razonamiento sobre la corrección de los programas, o que lo hace más complicado, más bien. Entonces, como la programación funcional no tiene eso, entonces nosotros no vamos a estar preocupados por eso. Les va a parecer raro, pero van a aprender a programar sin asignación y sin estructuras de control. Aquí no vamos a hacer ni while, ni for, ni esas cosas. Realmente el for que vamos a hacer va a ser una estructura sintáctico de otra cosa, de unas funcionales, de unas llamadas unas funciones, pero realmente en principio no vamos a tener ni for, ni while, ni esas cosas. Entonces ustedes dicen, ¿y entonces cómo vamos a programar iteraciones? Entonces las vamos a programar recursivamente sin ningún problema, porque las iteraciones son un concepto que no depende de tener while o no tener while, sino que se puede implementar de diversas maneras. Y en programación funcional uno hace iteraciones de una manera. O sea, iteraciones sí vamos a tener, porque la vida, muchos procesos, muchas cosas se implementan o se modelan con iteraciones, pero no todo se hace con iteraciones, pero lo que se hace con iteraciones lo vamos a poder hacer. Pero poder programar con iteraciones no significa tener while, ni tener for. Te va a parecer extraño, vuelvo y les digo, porque así es como ustedes han aprendido a hacer. Pero vamos a ver que el concepto de iteración está por encima de un while o un for. Y el lenguaje va a proveer algunos mecanismos para hacer eso. Bien. La programación funcional además ofrece un método muy atractivo para explotar el paralelismo de la computación multinúcleo y en la nube. Y entonces esa es una de las ventajas de aprender programación funcional, que cuando usted lo mete con concurrencia, la cosa sale muy natural. Y cuando usted hace concurrencia con el estado, hay que tener cuidado de muchas cosas y al programador le toca eh, tener cuidado de las interacciones malignas, llamémoslas así. Cuando hay concurrencia con funcional, no hay interacciones malignas. Y eso es una gran ventaja. Ahora, todo no se puede programar con concurrencia
con funcional. Por eso hay concurrencia por paso de mensajes, que tampoco es concurrencia con estado, pero sí es equivalente a la concurrencia con estado. Todo lo que se puede hacer con concurrencia con estado, se puede hacer con concurrencia por paso de mensajes, pero la concurrencia por paso de mensajes es mucho más benigna que la concurrencia con estado. Entonces, aquí vamos a enfocarnos en lo funcional y en lo concurrente con funcional. El segundo paradigma que vamos a explorar aquí entonces es el concurrente. Entonces, las dos grandes ideas aquí es, podemos programar funcionalmente, podemos programar concurrentemente. En un sentido amplio, programar concurrentemente significa ejecutar varias computaciones que se pueden coordinar o no entre ellas en intervalos de tiempo que se sobreponen. Eso es lo importante. Varias al mismo tiempo. Esa es la concurrencia. Varias cosas al mismo tiempo. Algunas veces uno dice que es paralelismo. Aquí vamos a entender la diferencia entre paralelismo y concurrencia, que están muy relacionados, pero que no son exactamente lo mismo. En este curso nos enfocaremos en la programación concurrente funcional, lo que permite escribir programas concurrentes sin riesgo de puntos muertos y condiciones de carrera, concentrándonos en la concurrencia de tareas y en la concurrencia de datos. Y eso es lo que vamos a enfocarnos aquí cuando es concurrencia. Concurrencia de tareas y concurrencia de datos. Entonces, digamos que definida esas dos grandes ideas, entonces el curso se estructura en torno a esas dos grandes ideas. Y se estructura como nos lo pide ahora el Ministerio de Educación, en función de resultados de aprendizaje e indicadores de logro que están directamente asociados con lo que llaman las competencias. Voy a ir aquí eso está aquí en la web del curso, pero prefiero hacerlo desde aquí que se ve como más mejor, como más grande. Entonces, resulta que, como les mostré ahorita, aquí tenemos unas competencias. Entonces, a este curso nos dijeron, este curso tiene que apuntarle a la competencia 14. ¿Cuál es la competencia 14? Desarrollar proyectos de ingeniería, analizando, modelando, diseñando, evaluando, gestionando, documentando, desplegando e implementando sistemas basados en TIC. No 4, sistemas basados, yo sé 4 de la ley. Sistemas basados en TIC. Esa es una competencia que ustedes deben tener al egresar de la Universidad del Valle. Este curso no va a formar esa competencia, pero va a aportar en la formación de esa competencia. Entonces, como hay que desarrollar proyectos de ingeniería, este curso tiene el desarrollo de un proyecto. Entonces, con el desarrollo del proyecto no van a aprender a hacer todo lo que dice ahí, pero sí varias de las cosas que hay allí, aportarlas desarrollando un proyecto con escala. ¿Sí? Segunda competencia mencionada aquí, la competencia 3. La competencia 3 es seleccionar y utilizar diferentes paradigmas y lenguajes de programación de construir sistemas basados en TIC. Como en este curso vamos a explorar funcional y concurrente, entonces este curso aporta en esa competencia, ¿cierto? Ya otros cursos han aportado en otros paradigmas, este aporta en esa competencia con estos dos paradigmas. Eh, eso. Está la competencia 1. La competencia 1. La competencia 1 dice utilizar los conocimientos fundamentales en teoría de la computación en la construcción de sistemas basados en TIC. O sea que, a ese aportan las matemáticas escritas 1 y 2. Entonces resulta que este curso también. También, ¿por qué este curso también? Porque es un curso de programación funcional. Y el concepto de función, ¿dónde lo vieron? En matemáticas discretas. Entonces, este curso está fundamentado en lo que es una función. Luego lo vamos a utilizar como concepto para hacer programación. Entonces, en ese sentido, aportamos a la competencia 1. Y ya les voy a decir más cosas. Competencia 1 también, competencia 14, competencia 1, competencia 3, competencia 14. Y entonces está la 2 genérica, la 2 genérica. Pues la 2 genérica es utilizar no, es que no es, esa no es la 2 genérica. Esa es, ah, no, yo creo que esa es eh, esa está asociada con la 1. Comprender y aplicar las ciencias naturales, las matemáticas y herramientas propias de la ingeniería, comprender y aplicar, y esta de utilizar un lenguaje de programación. Esa es esta competencia. Y aquí dice, no, entonces,
No, esta 2, ahorita miro cuál es la genérica, no es esa. Esta 1 sí es la genérica de conocer las ciencias, eh, aplicar las ciencias matemáticas, los fundamentos y métodos de la ingeniería. Esta tiene que ver con la del pensamiento crítico y esta tiene que ver con la del trabajo en equipo y la comunicación. Entonces, esas competencias que aquí tienen que ver con trabajar en equipo, con comunicarse adecuadamente, con utilizar un pensamiento crítico y con comprender y aplicar las ciencias, están asociadas con él. Son estas de aquí que yo les tenía otro nombre, pero ya les cambiaron los nombres. Pero bueno, entonces nos dijeron, haga un curso de programación funcional y concurrente que le aporte a estas competencias. Entonces nosotros diseñamos un curso de programación funcional y concurrente que le aporte a estas competencias. ¿Cómo se diseñan? Primero hay que decidir qué resultados de aprendizaje van a tener los estudiantes en el curso. No qué conocimientos van a tener, sino qué resultados de aprendizaje deben tener. Entonces definimos los siguientes resultados de aprendizaje. Dos que tienen que ver con las dos grandes ideas. El primero, desarrolla programas en estilo funcional utilizando los principios y las técnicas de la programación funcional y argumentando sobre su corrección para comprender las ventajas y limitaciones de este estilo de programación. Entonces, ustedes al terminar este curso tienen que pasar a ser capaces de desarrollar programas en estilo funcional, utilizando los principios y las técnicas de programación funcional y argumentando sobre su corrección para comprender las ventajas y limitaciones de este estilo de programación, o sea, sabiendo cuándo utilizarlo, cuándo no, cuándo es ventajoso, cuándo no. Lo otro que tiene que pasar al terminar este curso, que ustedes tienen que ser capaces de desarrollar programas paralelos en estilo funcional. Fíjense que no son paralelos con estado, con imperativo, con Python, sino en estilo funcional, utilizando los principios y las técnicas de paralelización de tareas y datos y métricas para medir el desempeño, para mejorar el desempeño de las soluciones secuenciales. Eso es lo que ustedes tienen que tener ese resultado de aprendizaje al final del curso. Y hay otros que saben que al final del curso ustedes utilizan un lenguaje de programación funcional y concurrente, usando técnicas adecuadas para implementar soluciones a un problema dado. Ustedes aplican conceptos de la programación funcional y concurrente utilizando un lenguaje de programación adecuado como escala para analizar un problema, modelarlo, diseñarlo y desarrollar su solución. Ustedes al finalizar el curso construyen argumentaciones formalmente correctas usando las técnicas de argumentación apropiadas para sustentar la corrección de programas funcionales y para sustentar la mejoría en el desempeño de programas concurrentes frente a las soluciones secuenciales. O sea, fíjense que muchas veces tenemos el asunto de la argumentación como un resultado de aprendizaje. Por eso ustedes se van a dar cuenta que cada que les ponemos ejercicios, les exigimos argumentar sobre ellos. No solamente que funcione el programa, sino que argumente por qué funciona, por qué es correcto. ¿Sí? No, y no que lo argumente diciendo porque hice 18 pruebas y funcionaron, sino porque tienen una manera de argumentar que eso quedó bien hecho, que va más allá de probar el programa con unos ejemplos. Y el otro es trabajar en equipo, desempeñando un rol específico y llevando a cabo un conjunto de actividades usando mecanismos de comunicación efectivos con sus compañeros y el profesor para desarrollar el proyecto del curso. Entonces, ustedes van a tener que trabajar en equipo desarrollando un proyecto del curso. Y esos equipos no los van a conformar ustedes, los voy a conformar yo, como pasa en la vida real. Usted llega a trabajar en una empresa y le dice, usted trabaja con este, con este, con este, y este es su jefe y este no es listo. Así va a suceder aquí. A pesar de que ustedes saben con quién ya saben trabajar, con quién trabajan muy bien, los equipos los voy a hacer yo, como los hice cuando hice matemáticas discretas, con algún criterio para que trabajen con varios y quienes trabajar entre varios, pues haya un aprendizaje colectivo también. Entonces, esos fueron los resultados de aprendizaje que definimos para este curso. Entonces, dados esos resultados de aprendizaje, tenemos que observarlos con algunos ejercicios de alguna manera. Entonces, esos son los indicadores de logro. Entonces, ¿cómo vamos a observar que ustedes logran desarrollar programas en estilo funcional y comprenden las ventajas y limitaciones de este proceso de programación y utilizan los principios y las técnicas, Entonces, vamos a hacerlo desarrollando programas funcionales puros con estructuras de datos inmutables. O sea, no vamos a utilizar la asignación. Utilizando recursión, reconocimiento de patrones, mecanismos de encapsulación, funciones de alto orden, iteradores, para resolver problemas de programación. Quiere decir que una manera como vamos a observar que ustedes van adquiriendo ese resultado de aprendizaje, poniéndoles talleres, donde nos podemos hacer problemas de programación y vemos que hagan esas cosas. Combinar la programación funcional con la programación orientada a objeto, entendiendo las limitaciones y ventajas de cada enfoque para resolver problemas de programación. Quiere decir que vamos a poner problemas de programación en los que van a aparecer en algún momento
algo de objetos para poder combinarlo con eso. ¿Sí? Por eso escogimos Scala, porque Scala es un lenguaje orientado a objetos. ¿Pero por qué hicimos eso? Porque ustedes ya vienen con eso. Si no, si la orientación a objetos no estuviera en el conocimiento de ustedes, nosotros no utilizaríamos un lenguaje orientado a objetos aquí, o no lo mezclaríamos con objetos. Pero como eso ya lo traen, entonces esa es una manera de ver que logran programar funcionalmente, pero mezclarlo con lo que ya traen de programación orientada a objetos. ¿Listo? No va a ser muy profundo en esas cosas. Tercero, razonan sobre la estructura de programas funcionales utilizando la inducción como mecanismo de argumentación para demostrar propiedades de los programas que construyen. Es decir, ustedes van a tener que argumentar que sus programas quedaron correctos usando inducción. ¿Dónde aprendieron inducción? En matemáticas discretas, ¿cierto? Aquí la vamos a usar para argumentar la corrección de programas. Cuarto, van a aplicar reglas de inferencia de tipos en los programas funcionales para determinar errores de programación. Entonces, muchos de los errores de programación que les van a salir cuando programen aquí, van a tener que entenderlos como, fue que puse el tipo mal, fue que el tipo me quedó mal. ¿Sí? Entonces, ahí van a aplicar reglas de inferencia de tipos para deducir errores de programación. Entonces, con este tipo de ejercicios, ustedes nos van a demostrar que ya pueden desarrollar programas en estilo funcional. Bueno, y con el proyecto. ¿Sí? Bien. En programación concurrente, entonces van a paralelizar algoritmos escritos en estilo funcional, utilizando técnicas de paralelización de tareas de datos para lograr acelerar sus tiempos de ejecución. Entonces, vamos a ver que ustedes hagan eso. Si ustedes saben hacer eso, van a demostrar que están andando en el resultado de aprendizaje de aquí. Van a razonar sobre programas con paralelismo en datos y paralelismo en tareas en un contexto funcional para concluir sobre las ganancias en tiempo con respecto a las versiones secuenciales. Van a tener mecanismos para razonar sobre eso. Van a aplicar técnicas de análisis de desempeño de programas paralelos a los programas funcionales paralelizados para concluir sobre el grado de aceleración de los tiempos de ejecución con respecto a las versiones secuenciales. Y van a utilizar colecciones paralelas en la estructura de programas para lograr mejoras de desempeño en su ejecución. Y de esta manera vamos a ver que la parte concurrente la logramos. Desarrollar programas concurrentes, tal. Ahora, van a desarrollar un programa funcional concurrente utilizando un lenguaje de programación adecuado como Scala para resolver un proyecto de programación planeado por el profesor. Eso es para demostrar que saben utilizar un lenguaje de programación funcional y concurrente, usando las técnicas adecuadas para implementar soluciones a un problema dado. Aquí vamos a utilizar lo que aprendimos de funcional, lo que aprendimos de concurrente en un solo proyecto. Mientras que estos ejercicios son muy enfocados, estos ejercicios de proyecto es ya un proyecto general, que todavía no lo tengo en la cabeza, todavía no tengo claro cuál va a ser. Ahora, aquí dice, aplica conceptos fundamentales de programación funcional y concurrente. ¿Cómo vamos a ver eso? Va a desarrollar un programa funcional concurrente utilizando un lenguaje de programación adecuado en escala para resolver un proyecto de programación planeado por el profesor. O sea, esta misma actividad va a servir para mirar esta competencia. Va a escribir un informe de proyecto presentando los aspectos más relevantes del desarrollo realizado para que un lector pueda evaluar el proyecto. Entonces, con el mismo trabajo del proyecto, van a demostrar que son capaces de escribir un informe de proyecto, que son capaces en ese informe de escribirle a alguien que lo va a leer para que lo evalúe, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con construir argumentaciones formalmente correctas. El informe le vamos a pedir que argumenten por qué las cosas quedaron bien, etcétera. Usted tiene que ver con esta competencia de argumentar y de sustentar la corrección de un programa, etcétera, la corrección de su proyecto. Y estaba esta de trabajar en equipo, para eso también es la misma de desarrollar un programa funcional concurrente, de escribir un informe, porque van a escribir en equipo, y desarrollar una presentación digital que van a desarrollar en equipo, para que el resto de nosotros sepamos qué fue lo que ustedes hicieron, y cómo les funcionó y cómo les fue. Entonces, todos estos indicadores de logro son para ver que ustedes han adquirido resultados de aprendizaje. Entonces, esos son los resultados de aprendizaje y los indicadores de logro asociados a este curso.